Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de traerles un tema que ha estado generando bastante revuelo en el mundo del espectáculo y las redes sociales, y que estoy segura de que a muchos de ustedes les interesará muchísimo. Hoy vamos a desentrañar todo sobre la polémica que rodea a Demet Özdemir y su participación en la nueva versión de Sandokan. Si han escuchado bien, la querida actriz turca que conquistó nuestros corazones en series como Erkenci Kuş, está en el ojo del huracán por algo relacionado con este icónico personaje. Así que si son fans de Demet, de Sandokan, o simplemente les encanta estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento, quédense hasta el final porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos en todos los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ya saben, el botón rojo ahí abajo y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Listo, ahora sí, vamos a ello. La noticia de que la talentosa Demet Özdemir sería parte de la nueva producción de Sandokan explotó como una bomba en redes sociales y medios de comunicación. Imaginen, la protagonista de tantas historias románticas y comedias, ahora metiéndose en la piel de uno de los personajes femeninos de una saga de aventuras tan emblemática como la de Sandokan. Desde el principio, la expectativa era altísima, y con justa razón. Sandokan, el tigre de Malasia, es un personaje que ha cautivado a generaciones, y verlo renacer en la pantalla, con un elenco renovado, prometía ser un evento cinematográfico. Y que Demet Özdemir fuera anunciada como una de las figuras principales, bueno, eso elevó el listón aún más. Su fama internacional, su carisma y su probada habilidad actoral la posicionaban como una elección natural para atraer a un público joven y moderno a esta historia clásica. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, donde las expectativas son muy altas, también los escrutinios y las polémicas están a la orden del día. Y aquí es donde entra el meollo del asunto. Rápidamente surgieron comentarios, especulaciones y sí, críticas. La primera ola de controversia se centró en su elección para el papel. Aunque muchos celebraron su inclusión, otros se preguntaron si su perfil, más asociado a roles dramáticos románticos y comedias, encajaría con la intensidad y la aventura que se espera de una producción de Sandokan. Se planteaba la duda de si podría transmitir la fuerza y la complejidad que un personaje dentro de este universo de piratas y luchas requería. Había quienes la consideraban demasiado moderna o romántica para la esencia de la historia original. Pero la polémica no se detuvo ahí. La verdadera chispa que encendió el debate, y que ha sido el tema principal de conversación, tuvo que ver con la forma en que se anunció su participación y sobre todo con algunas declaraciones que supuestamente ella habría hecho o que se le atribuyen. Se ha hablado mucho de cómo se manejó su casting y de si se le dio el protagonismo que merecía, o si, por el contrario, su papel se vio minimizado ante otras figuras clave de la producción. Los detalles exactos sobre qué dijo o qué dejó de decir son un poco difusos, como suele pasar en estos casos, donde la información se va filtrando, a veces distorsionada, a través de diferentes fuentes. Una de las vertientes de la polémica se relaciona con la cantidad de tiempo en pantalla o la importancia narrativa de su personaje en comparación con otros. Se ha rumoreado que inicialmente su papel iba a ser más relevante o que su presencia en el set estaría más destacada, y que con el tiempo, esta prominencia se habría reducido. Esto, por supuesto, ha generado comentarios de fans decepcionados o preocupados por el trato que se le está dando a una actriz de su calibre. Imaginen la frustración si uno espera ver a Demet brillando en cada escena y, de repente, las expectativas se ven mermadas por decisiones de producción o guión. Además, se han aireado supuestas declaraciones o interpretaciones de sus comentarios sobre la serie, que han sido sacadas de contexto o malinterpretadas por algunos medios y usuarios en redes sociales. Por ejemplo, se ha comentado que ella misma habría expresado ciertas dudas o reservas sobre el proyecto, o que sus declaraciones sobre la adaptación de la historia original habrían generado división de opiniones. Es muy fácil que en el torbellino de las redes sociales, una frase inocente se convierta en un titular polémico. La presión de las cámaras, las entrevistas y la exigencia de los fans, a veces ponen a los actores en situaciones complicadas donde cada palabra es analizada al microscopio. Otro punto importante que ha alimentado esta controversia es la comparación con versiones anteriores de Sandokan. Muchos espectadores tienen un cariño especial por las interpretaciones clásicas y al introducir a nuevos actores y un enfoque quizás más contemporáneo, siempre existe el riesgo de generar debate.
La audiencia fiel a las versiones anteriores puede sentir que la esencia de los personajes o la trama se está perdiendo, y esto, naturalmente, se traduce en comentarios y críticas. En este caso, la inclusión de Demet, una figura tan popular y actual, podría haber sido vista por algunos como un alejamiento de la tradición. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en el epicentro de esta polémica. Los fans de Demet la defienden a capa y espada, destacando su talento y la han apoyado incondicionalmente. Por otro lado, hay quienes critican su participación, cuestionan su elección para el papel o incluso lanzan ataques más personales que, francamente, no vienen al caso. Es una batalla campal virtual donde los argumentos a veces se pierden en medio de la pasión y la defensa de los ídolos. Hemos visto hashtags trending, hilos de Twitter kilométricos y debates interminables en Instagram y Facebook. Es importante mencionar que en muchos de estos casos, la información que circula es fragmentada y no siempre oficial. Las productoras y los propios artistas suelen ser cuidadosos con lo que comunican, pero la voracidad de los medios y del público por la noticia lleva a menudo a la especulación. Lo que sí es cierto es que esta polémica ha puesto el foco en Demet Özdemir y en la nueva producción de Sandokan, generando una atención mediática que, para bien o para mal, ha puesto la serie en el radar de muchísimas personas. A veces este tipo de controversias, lejos de perjudicar, terminan impulsando el interés por un proyecto. Las razones detrás de estas polémicas pueden ser múltiples y complejas. Podría ser una estrategia de marketing deliberada para generar expectación, aunque esto es difícil de confirmar. O simplemente la suma de las expectativas, las interpretaciones, y la propia naturaleza del mundo del espectáculo, donde todo se magnifica. La adaptación de historias tan queridas como Sandokan siempre conlleva el riesgo de dividir opiniones, y cuando se involucran figuras tan populares como Demet Özdemir, el nivel de escrutinio aumenta exponencialmente. Lo que queda claro es que Demet Özdemir es una actriz que genera pasiones. Su nombre siempre está asociado a proyectos ambiciosos y a un gran seguimiento de fans. La forma en que se maneje esta situación por parte de la producción y por ella misma será crucial para el futuro de su participación y para la percepción de la serie. La clave estará en cómo evoluciona su personaje en la pantalla y si logra conquistar a esa parte de la audiencia que aún tiene dudas. En resumen, la polémica de Demet Özdemir en Sandokan se ha cimentado en una serie de factores: la sorpresa inicial de su inclusión en un papel de aventura, las especulaciones sobre la relevancia de su personaje en la trama, y las supuestas declaraciones o interpretaciones de sus comentarios que han sido tema de debate en redes sociales y medios. Es un claro ejemplo de cómo la fama y las expectativas en el mundo del entretenimiento pueden generar situaciones complejas y a veces controvertidas. A pesar de las dudas iniciales y las críticas, su presencia en la serie indudablemente atrae una gran atención y ha puesto el foco en esta nueva versión de Sandokan. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta inmersión en la polémica de Demet Özdemir en Sandokan les haya resultado intrigante e informativa. Hemos explorado los diferentes ángulos de esta controversia, desde las expectativas iniciales hasta las especulaciones y los debates en línea. Es fascinante ver cómo estos temas se desarrollan y cómo la opinión pública puede influir en la percepción de los proyectos. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet es la elección correcta para el papel? ¿Han seguido esta polémica de cerca? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo, realmente me interesa leerlos y debatir con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si les gustó este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal. Solo tienen que hacer clic en el botón rojo de suscripción y activar la campanita para estar al día con todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Chao, chao.